Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Gracias a Dios que nos da una oportunidad de poder transmitir una palabra de bendición para sus vidas, de tal manera que nuestro corazón se alegre, se regocije del saber de que Dios está con nosotros y que Él manifiesta a nuestras vidas una palabra de bendición sobre nosotros, que nos limpie, que nos conforte, que nos ayude, hermano, a crecer, que nos ayude a madurar, que nos ayude, hermano, a caminar delante de nuestro Padre Celestial. Qué rico es que nosotros podamos andar en el Señor y podamos caminar en el Señor de una manera especial, de una manera gloriosa, de que saber de que el respaldo de Dios está en medio de nosotros. Qué bueno es saber que nuestro Señor, hermanos, nos ayuda en todo momento y en todo lugar a poder caminar junto a Él. Dios es bueno y para siempre su misericordia, que nos permite andar siempre delante de Él con gran regocijo, con una manera tan especial. Pidiéndole a Dios en oración, hermano, una palabra de bendición, una palabra que nos ayude en nuestra vida diaria, porque el punto de este programa, hermano, es que tengamos una palabra de vida diaria que nos ayude a caminar, nos ayude a entender, nos ayude, hermano, a cada día a reconocer nuestro camino, a reconocer nuestra condición como hombres delante de Él. Qué bueno es nuestro Dios, que nos ayuda en todo tiempo y en todo lugar a andar, hermano, como Él manda. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Fíjense que leyendo un poquito, esta palabra le puse por título, hermano, ignoramos cómo Dios hace justicia. En el libro de Romanos 10, versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, toda justicia a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nosotros todos los días tenemos que afirmarnos, tenemos que agradar a Dios, tenemos que, hermano, agarrarnos cada día más de la justicia de Dios. Acá dice que hay hombres, hay creyentes que ignoran la justicia de Dios, cómo Dios obra en la justicia, hermano. En vez de nosotros, el hombre por naturaleza, hermano, quiere buscar una justicia de Dios. Pero a mí me llamó algo la atención, algo que dice en el Salmo, porque la palabra fue lo que acabé yo de entender en el libro de los Salmos 31, versículo 1. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de gran importancia, viviendo en el mundo las injusticias, sobre todo aquellos que piden justicia y no lo hay. Pero estamos viviendo tiempos donde tenemos que refugiarnos en el Señor, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, tenemos que, hermano, buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero que entendamos cómo es que Dios obra en su justicia, cómo es la justicia de Dios. Todo mundo está pidiendo justicia, hermano, tanto el que está dentro de las cosas de Dios como el que está afuera está pidiendo justicia. Pero déjeme decirle, hermano, cómo es que Dios hace justicia. En el Salmo 31, versículo 1, esto me gustó mucho. Dice el músico principal, Salmo de David: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Dice: líbrame en tu justicia. Inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás. Dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que ha escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová de Dios, de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidad ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción.
has conocido mi alma en las angustias. Dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia, dice, de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, y mi cuerpo. Dice, porque mi vida se han gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Mira lo que dice aquí David. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. He sido olvidado de su corazón, dice, como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrantado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo, dice, en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están, dice, en tus manos están mis tiempos. Vamos a entender esto. En tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ve lo que dice en el 16. A resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estos estén mudos en el Seol. Dice en el 18, enmudezcan mis labios mentirosos. Dice que hablan contra el justo cosas duras, contra soberbia. Dice con duras soberbias y mentira. El cual, dice, en cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen, en los que han mostrado, dice, en los que esperan delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás, de la conspiración de los hombres pondrás el tabernáculo. Dice, cubierto. Dice, bendito sea Jehová porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo es ciudad fortificada. Mira, hermano, David empieza a hablar. A mí cuando el Señor me habló ahorita, o sea, estaba yo pidiéndole al Señor desde la madrugada, pidiéndole a Dios una palabra. Y dice, a mí vino una palabra a mi corazón que dice, porque ignoran la justicia de Dios. Nosotros en veces ignoramos cómo Dios hace justicia, hermanos. Justicia no es clamar pidiendo que Dios nos dé la razón. Justicia no es aquel que se cree indigno. Justicia no es aquel, hermano, que se siente que todos lo lastiman, lo dañan o que todos están en contra de él. Eso no es la justicia. La justicia tiene que ver con la rectitud en el hombre. Esto me llamó mucho, hermano, porque me abre los ojos de entender que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, es porque nuestra vida, hermano, no somos justos. Una cosa es haber sido justificados en la sangre de Cristo para perdón de pecados, y otra cosa es que alcancemos nosotros a ser justos, que andemos como Dios manda, que nos comportemos como Dios manda, que hablemos como Dios manda. Hermano, eso es diferente. La justicia solamente se aplica en los justos. Esto es lo interesante de esto, porque muchas cosas nos pasan en nuestra vida por ser personas injustas. Pasamos por muchas adversidades por ser personas injustas. Y eso es interesante, hermanos. Por eso dice David, líbrame. No dice conforme a mi justicia, sino dice, líbrame en tu justicia. Esto a mí me llamó la atención. Cuando yo estaba tratando de entender esto, el Señor me habló, digo, porque ignoran mi justicia. Y esto es interesante, hermano, porque estamos viviendo tiempos que nunca, hermano, que nunca el hombre pone a revisar su vida, cómo es que Dios obra en la justicia. En veces recibimos lo que merecemos, porque ya sea en la justicia o ya sea en la injusticia. Pero aquí David dijo algo, dice, en ti he confiado, dice, inclina tu oído, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca y fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo.
lo que estaba y luego dice, hermano, sácame de la red que has escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, le dice, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvación, tú eres mi Dios. Y empieza a decir David, pero luego dice David más abajo, dice, líbrame, dice, de las cosas en que he caído. Por eso dice, hermano, dice, líbrame, pues dice, por cuanto las cosas dice, se agotan mis fuerzas a causa de la iniquidad, a causa de mi iniquidad. Iniquidad, hermano, es maldad. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestras maldades y queremos en veces que Dios haga justicia. Fíjese, hermano, dice, sálvame, en el versículo 16, sálvame por tu misericordia. Hermano, tenemos que entender que delante del Señor, la justicia de Dios no es la misma que la justicia propia. No actúa la justicia de Dios, no actúa conforme a la justicia de los hombres. La justicia de Dios se mueve por tiempos. Por eso dijo David, hermano, llegó a decir David, conforme a los tiempos, conforme a tus tiempos, sea la justicia tuya. Eso es interesante porque dice, en tu mano están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Mis tiempos, el punto es ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo era a qué se refería David? Que la justicia de Dios, el tiempo de la justicia de Dios sobre su vida, la justicia de Dios siempre será personal. La justicia de Dios siempre será personal. Y Dios va a actuar conforme a cada justicia del hombre, conforme a su rectitud, conforme a su obediencia, conforme a su temor. Pero aquí dijo David, en tu mano están mis tiempos. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita, hermano, adelantito. ¿Por qué dijo eso David, que en tus manos están mis tiempos? ¿Por qué entregaba a él, le pedía a Dios misericordia? ¿Por qué dice la Escritura, hermano, que dice, sálvame, líbrame en tu justicia? Porque tenemos que entender que delante de Dios la justicia del Señor, hermano, no actúa igual que la justicia de los hombres. David buscaba la justicia divina y corre y se refugia, y se refugiaba en Dios y le decía, tú eres mi Dios fuerte. Pero en vez estamos pasando muchas adversidades, enfermedades, problemas, escaseces. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros actuamos con los demás. Porque de esa manera la justicia de Dios, por eso dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aquel que anda en la justicia de Dios y busca la rectitud delante de Dios, hermano, no le faltará nada. Que podrá caer enfermo, hermano, pero Dios lo sana. Podrá tener problemas, pero los problemas se resuelven rápido. Podrán haber adversidades, pero ahí estará Dios actuando. Porque viene exteriormente, pero hay juicios que vienen internamente. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? Que había David. David era un hombre, hermano, él aprendió algo, David, que cuando él cometía un error en su vida, cometía una desobediencia, automáticamente, hermano, se ejecutaba una consecuencia sobre su vida. Una consecuencia. Pero cuando él estaba bien, corría entonces a decirle, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi justicia. Cuando él andaba en la obediencia, andaba en la rectitud, andaba apartado, andaba haciendo lo correcto, hermano, él se atrevía a decirle, Señor, en tu misericordia, conforme a tus tiempos, conforme a tu justicia, obra en mi vida. Pero cuando David hacía algo incorrecto, ya no se aplicaba la justicia. Ya no se aplicaba esa justicia, sino que se aplicaba la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La consecuencia de sus actos. Eso es interesante, dice, porque David buscaba la justicia divina y corría y se refugiaba. Pero en veces, hermano, vuelvo a repetirle, estamos pasando muchas situaciones, las cosas no nos salen bien,
nos pasan enfermedades, todo el tiempo estamos en guerra, todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo hay aflicciones, todo el tiempo hay tristeza, todo el tiempo hay necesidades, todo el tiempo nos estamos metiendo en problemas. ¿Por qué razón? Eso demuestra algo, que el hombre no conoce la justicia de Dios. No conoce cómo Dios obra con el justo, no conoce cómo Dios obra con el hombre injusto. El creyente que no se sienta a revisar su vida es porque está viviendo en su vida, hermano, que no revisa su vida, sino que no confía en la voluntad o en la justicia de Dios, sino porque confía en su propia justicia. ¿Qué es su propia justicia? Determina cuándo es dañino para él y cuándo es beneficioso para él. Eso es justicia. Decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. Justicia es decidir lo que me conviene, lo que no me conviene. Justicia es, hermano, actuar conforme, pero Dios es el que decide sobre nuestra vida y nuestra justicia. Por eso, hermano, a las cosas estamos pasando situaciones, muchas adversidades, situaciones en todo el mundo, hermano. Pero yo lo que puedo ver que el Señor a mí me muestra es porque el hombre no obra por justicia. El hombre obra por su propia justicia. Por eso dice que ignoran cómo Dios obra en su justicia, sino que ellos procuraban establecer su propia justicia, y dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios. No se sujetaban a la justicia de Dios. No encomendaban su causa al Señor, sino que buscaban su propia justicia. Por eso vinieron situaciones, hermano. Dice, pero yo veo que, hermano, que el creyente que no se sienta a revisar su vida, a confiar que Dios sea su refugio. Hermano, vemos yo que, hermano, que David buscaba la misericordia de Dios. Le pedía, fíjate que una de las cosas que pedía David, hermano, es no ser entregado en manos de los hombres, porque carecía de misericordia. Primera de Crónicas dice en el libro de 1 Crónicas 21:1, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo a Israel. Entonces David dice, le dijo Dios a David, a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile así dicho Jehová, 3 cosas. Versículo 9 dice, 3 cosas te pongo, escoge de ellas unas que yo haga contigo. Viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Ahí es que entendemos lo que decía David en los Salmos. Conforme a tus tiempos. Conforme a tus tiempos. Fíjense, hermano, a David le venía consecuencias sobre su vida. Y una de las cosas que sabía David es que Dios se rige por tiempos. Tanto su justicia como los juicios, las situaciones, hermanos, se rigen por tiempos. Mire, aquí le estaba Dios diciendo a David, dice, 3 años de hambre o 3 meses derrotado de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de los hombres. Hermano, ¿qué es lo que estaba diciendo? Aquí vemos 3 tiempos sobre la vida de David. Hambre. El hambre, hermano, si están pasando necesidades económicas, si están pasando situaciones de alimentos, si están pasando necesidades de vestido, si están pasando necesidades de muchas necesidades para el cuerpo. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? ¿Por qué falta la economía? ¿Por qué
falta tanta? Cuando habla de hambre está hablando de necesidades, de proveer todas las situaciones en casa. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque David había estado actuando locamente, a la ligera, sin sabiduría, sin prudencia. ¿Qué le vino como consecuencia a David? Una hambruna, una falta de necesidad en casa. Y si hoy podemos ver, decir, ¿por qué hoy estoy pasando necesidad? Porque no tengo trabajo, porque estoy pasando necesito mucha ayuda. ¿No será, hermano, de que hemos estado, voy a ponerlo así, que hemos actuado injustamente? Que el hombre ha estado actuando injustamente, desobedeciendo la palabra de Dios. Porque es lo que dice aquí. Y luego dice, pero eso eran 3 años. Mira, aquí vemos 2 tiempos sobre su familia, un tiempo sobre su familia. 3 meses ser derrotado de tus enemigos de la espada. Hermano, vemos aquí, dice, hermano, sobre sus adversarios. Mira, hermano, dice que aquí vemos 3 meses. Aquí hablamos ya 3 años, 3 meses y luego 3 días. 3 años, 3 meses, 3 días. 3 años de hambre, 3 meses derrotado o 3 días con la espada de Jehová. Qué interesante está esto. No voy a especificar estos 3 porque necesitamos otro tiempo, hermano, pero quiero que nosotros entendamos esto. Luego estaremos hablando de esto. Pero aquí dice 3 años de hambre. Quiere decir que los 3 años, hermanos, son tiempos de juicios. Es la Trinidad, es la unidad. Pero vemos, hermano, que dice 3 meses derrotado por sus enemigos. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Oh, hermano, qué tremendo entonces que en nuestras casas haya muchos problemas. Muchos problemas, muchas discusiones, muchas adversidades dentro de casa. Insultos, ofendas, ira, enojo. ¿De dónde cree que viene eso? De un hombre, de un creyente que es injusto, que no se rige bajo la voluntad divina, que no actúa como Dios manda, que todo el tiempo es arrebatada, que todo el tiempo discutiendo, que todo el tiempo son mal pensados, que todo el tiempo están en adversidades. Por eso habla de adversarios, tiene hablando de adversidades. Todo aquello que ataca toda la paz dentro de la casa, dentro de la familia, dentro de su vida, no tienen paz, hermano. ¿De dónde vinieron todas esas cosas? De las injusticias. Son injustos. Hay creyente que piensa que, Padre, mira a mi esposo, mira a mis hijos, dame la justicia, necesito que me dé la razón. Para el hombre piensa que justicia es, dame la razón. Eso piensa que es justicia. No, hermano, la justicia de Dios es como decir, dame lo que merezco por no cumplir tu palabra. Dame lo que merezco por no ser obediente. Dame lo que merezco por no ser recto. Dame lo que merezco por no actuar sabiamente. Dame lo que merezco por no hacer las cosas como tú me las pides. Eso es justicia de Dios. Pero el hombre en su mentalidad piensa que justicia es dame la razón. No, la razón no es, la justicia de Dios no es dame la razón. La justicia de Dios, hermano, es conforme a lo que no hago o merezco. Eso es la justicia. Por eso la Escritura dice que Dios dará el pago a cada uno conforme a sus obras, conforme, hermano, a su justicia. Entonces le digo Dios, y luego le dice, hermano, dice, y la tercera dice, 3 días de espada de Jehová, esto es la peste, plagas en su corazón. Iba a venir destrucción, hermano.
Iba a venir aflicción a su corazón. Iba a venir sobre su vida, sobre, hermano, sobre su familia. Iba a venir, hermano, sobre toda su economía, todas sus situaciones. Entonces, hermano, David pidió un trato personal. David pidió un trato personal, hermano, pero en forma de la misericordia. Pero eso dice y el ángel envió eso. Vemos que la justicia de Dios tiene ciertos tiempos marcados. Por decir, en 3 años de hambre. Sí, imagínense, hermano, que nosotros no sepamos que por no aplicar la justicia, de no ser obedientes, por no andar en el camino de Dios, por no diezmar, por no ofrendar, por hacer las cosas mal, nos venga sin saber 3 años de necesidades. Que nos vengan 3 años de duras, falta de trabajo, falta de vestido, falta de hambre, falta de situaciones, por 3 años sin saberlo. Pero David sí sabía que Dios, las cosas se rigen por tiempos. Hermano, o 3 meses derrotado por tus enemigos, 3 meses derrotado. ¿Quién quiere tardar 3 meses derrotado por Dios? 3 meses derrotado. O 3 días con la espada de Jehová. Eso es interesante, hermano. ¿Cómo obra la justicia de Dios? La justicia de Dios es, Señor, conforme a lo que yo hago, obra en mi vida. Porque eso es lo que dijo David. Esa es la justicia de Dios, hermano. La justicia de Dios conforme a lo que yo hago. La justicia de Dios no es, dame la razón. La justicia de Dios es que yo tengo la razón. La justicia de Dios es, si yo actué injustamente, Señor, y si no actué también por no hacerlo. Por eso la justicia de Dios tiene que ver con ciertos tiempos marcados o duraderos. Pero hay uno, hermano, el último dice, o 3 días de espada de Jehová, o 3 días de espada de Jehová. O sea que lo que estaba diciendo, hermano, fíjate que David, en los 3 días, Dios le acortó el tiempo de esos 3 días a David. Le cortó el tiempo, hermano. Porque esto es interesante lo que dice la Escritura. Dice ahí en el 13, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga. Dice que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de los hombres. Fíjese, hermano. Y luego dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán, Jebuseo. Dice, esta palabra significa fuerte. Eso dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, porque estas ovejas, ¿qué han hecho? Dios mío, ahora tu mano contra mí, dice, ahora sea tu mano contra mí y con toda la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Jehová a Gad que dijese a David que subiese, y construyeron un altar a Jehová en la tierra de Ornán, Jebuseo. ¿Qué fue lo que detuvo la plaga? ¿Qué fue lo que estaba destruyendo la mortandad sobre tu vida? Quiere decir que había caído una plaga sobre el corazón de David, y estaba destruyendo todo lo bueno de que tenía de Dios en su vida. Si era amable, ya no lo era. Si era amistoso, ya era violento. Si era misericordioso, ya era un hombre agresivo.
Si había, hermano, quiere decir que las plagas, lo malo, cuando Dios permite, hermano, que las plagas o las adversidades, las cosas que están mal, entren en nuestro corazón, va a destruir todo lo bueno. No puede ser que alguien de la noche a la mañana se transforme en un enemigo. No puede ser. Por eso vemos, hermano, que dice que cuando Dios, ¿qué es lo que hizo David? Corrió rápidamente a edificar un altar a Dios. De repente David era un hombre que bendecía y de repente fue cambiando su carácter y decir ahora ya era un hombre que maldecía. Ya era un hombre que hablaba mal. Dios miró cómo estaba entrando David en una transformación contraria a la que Dios estaba trabajando. De repente reacciona David y dijo, esta no es la vida, este no es el comportamiento, hermano. ¿Qué fue lo que se dio cuenta David? Que él era un hombre injusto. Estaba actuando de una manera injusta. Era un hombre injusto porque no se apegaba a la voluntad divina. Las consecuencias que le vinieron era porque era un hombre injusto. Y él quería justicia. Pero Dios le hizo ver en su justicia, en la justicia de Dios, hermano, que su justicia de David no era la misma que justicia de Dios. Que David pedía venganza, era un hombre, hermano que se sometía a las cosas. Pero Dios quería someterlo a él. No es lo mismo ser justo que haber sido justificado por medio de la sangre, por medio de la fe en la salvación. David, hermano, cuando dice que se detuvo, entonces aquí vemos ya que en los 3 días fue antes. Dios determinó, hermano, la misericordia. Vemos que la misericordia del Señor detuvo antes que se cumplieran los 3 días de juicio sobre David, se detuvo. Y en los juicios, hermano, en la misericordia de Dios, Dios determina los tiempos. En los juicios con misericordia, por eso la Escritura dice que juicio sin misericordia será aquel que no tuviera misericordia. Los juicios es la justicia de Dios. Vemos que la misericordia del Señor entraron los juicios de Dios la justicia de Dios, y la justicia de Dios con misericordia no tiene tiempo de terminación. Eso Dios lo decide. Cuando Dios actúa con justicia, cuando ha habido misericordia, entonces el Señor va a determinar los tiempos en un tiempo menos de los 3 días. Entonces cuando el Señor incluye misericordia, vamos a ver que entonces nosotros en ese tiempo de misericordia tenemos que refugiarnos en el Señor. Tenemos que ser nuestro Dios torre fuerte, porque allí es donde Dios está trabajando en la misericordia. En veces queremos misericordia, hermano, pero lejos de Dios. En veces queremos misericordia, que Dios nos justifique, que los hombres nos justifiquen, que nos den la razón. Pero aquí David, cuando buscó la misericordia de Dios, hermano, Dios era su refugio, porque se dio cuenta David que el problema de la vida, hermano, de él no eran los hombres, sino que él había cometido injusticia. Y sabe qué es lo que estaba diciendo: por no estar en la rectitud, por no estar en obediencia, por no tener altar, por no andar haciendo las cosas correctamente, se metió en un problema de injusticia. Injusticia es no andar conforme a la palabra. Eso se llama injusticia. Eso se llama injusticia. Entendió que fue su corazón arrebatado, fue su carácter. No pensó en las consecuencias. Por eso digo, he actuado locamente. O sea, no debía haber actuado. Mira, lo que yo dije, hice, la manera como yo me estoy comportando no es la correcta. Él dijo, no he estado trabajando en el Señor, no he estado metido en el Señor. Mira, hermano, y agarró, que dice, agarre, le dijo al Señor, dice, agarre y levanta él un altar y se refugia. Estar refugiado es estar metido. Dios estaba trabajando sobre su vida. Vemos que el refugio
en él era porque había justicia. Entonces el Señor le iba a quitar todo cargo, toda determinación que había hecho. Hermano, Él iba a determinar los tiempos de misericordia. Por eso una versión dice que, hermano, que el hombre es despiadado y sin misericordia. Qué interesante entonces. Ser justo es el que anda en la justicia. Pero justicia no es dame la razón. Justicia no es estoy bien. Es que yo a mí. Eso no es justicia. Justicia es estar pegados a la voluntad divina. Justicia es rectitud. Justicia es santidad. Ser justo es aquel que anda apegado a la bendita palabra. Ser justificado es aquel que Dios lo llama, hermano, y lo justifica de todo pecado. Pero no es lo mismo ser justo que ser justificado. La misericordia de Dios es un tiempo de gracia y de amor, con un trato de Dios en nosotros por no andar en la palabra, por no andar en lo recto, por no andar haciendo lo que Dios nos pide. Eso es justicia. Por eso el Señor a mí me dijo, porque ignoran la justicia, pues ignoran cómo Dios obra cuando el trato es personal. Por eso miren lo que dice en el Salmo 140 versículo 9. En el 11 dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Cargo, dice hermano, que dice el que le cargó la causa al afligido y el derecho a los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Lo que queremos decir es que la justicia divina no viene porque se lo estemos pidiendo, sino que se hará, sino que se hará nosotros, si nosotros andamos en la justicia y somos justos. Y somos justos, hermano. Somos justos. La justicia es dame conforme. Oh, hermano, dame conforme a mi caminar. Dame conforme como yo actúo. Eso es justicia. Que a cada uno Dios le va a pagar conforme a su justicia, conforme se comporte. A cada uno, hermano, sea bueno, sea malo. Justicia es darle a cada uno lo que se merece. Si somos nosotros, actuamos de esa misma manera. Dice que aquí vemos por qué hay tanta mortandad, por qué hay tanta necesidad en casa, por qué hay tanto falta de trabajo, hermano, porque el hombre creyente es injusto. Es injusto. ¿Por qué hay tanta necesidad, hermano? ¿Por qué vemos que hay tantos problemas en casa? Porque el hombre es injusto. No anda en la justicia de Dios. Justicia de Dios es dar a cada uno lo que se merece. Justicia de Dios no es dame la razón. Justicia de Dios no es perdón, hermano, perdón. Derrota a mis enemigos. Usted lo puede ver en el caso de Salomón. Por cuanto no pidió derrotar a sus enemigos, Dios lo bendijo mucho. En el corazón de Salomón no había la maldad de derrotar y declarar juicio, o que en su corazón había el nombre de una persona. Y Dios le multiplicó y Dios lo bendijo en gran manera, porque no había en el corazón de Salomón maldad, ni pensaba en la vida, ni que le dieran la razón, ni que anduviera en su justicia. ¿Por qué? Porque él quería sabiduría, él quería comportarse. Por eso la Escritura dice en Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará en aquel que no tuviere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará. Hay juicios que se van a hacer con misericordia,
pero hay juicios que se van a hacer sin misericordia. ¿Quién dice? Sin la justicia divina. ¿Por qué entonces aquí David pedía misericordia? Líbrame conforme a tu justicia, porque él andaba aplicando, hermano, la justicia de Dios. No era que fuera cristiano, sino que cuando él actuaba en su vida conforme apegados a la palabra, conforme a la voluntad de Dios todos los días. Le vino lo que merecía, recibió lo que merecía. Eso es interesante, hermano, que recibamos lo que merezcamos. ¿Qué hizo Dios con David? ¿O qué hizo David? Dios se convirtió en refugio. ¿Qué estaba diciendo? Él decidió realmente entregar su vida a Dios para que fuera obediente. Por eso dice, hermano, nos enseñan en Romanos. Fíjate, dice en la escritura, aquí nos enseñan en Romanos 3:5, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa, fíjese, hermano, dice, habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo, que es en el 3:25, que es suficiente para mostrar. Hermano, dice que nos enseñan en este pasaje. Fíjese, hermano, interesante esto. Romanos 3:25. Lo interesante que es a quien Dios puso por propiciación por nuestra fe, por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia. Dice, de haber pasado por alto la paciencia a los pecados pasados. Pasó por alto nuestras vidas, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el ser justificado no es lo mismo, hermano, que buscar la justicia de Dios. Nosotros podemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero eso no cambia el corazón. Eso no cambia el corazón. Lo que cambia el corazón es refugiarnos en Dios, es meternos, tener altar, consagrarnos. Porque justicia, hermano, por eso pedirle perdón no cambia el corazón. Nos aparta, ciertamente nos aparta del pecado, pero no cambia el corazón. Lo que cambia el corazón es la presencia de Dios. Vivir cumpliendo su palabra. Eso es lo que cambia la vida. Por eso la Escritura nos enseña que justicia significa justicia. Dice que es lo recto. Dice que es lo recto. Justicia es ser justo. Ser justo es conforme a la palabra. También justicia de Dios significa fidelidad, significa veracidad, andar en la verdad, no en nuestra verdad, sino en la verdad de Dios. Pero también significa el que cumple promesas. Justicia significa, hermano, una cualidad. Dice que significa, en el diccionario dice cualidad de santidad. Dice el que tiene que hallar su expresión y que condena el pecado. Santidad, dice que justicia es aquel que tiene como cualidad la santidad y que expresa y que acusa y que ataca todo pecado de los demás o en sí mismos. En sí mismo. En sí mismo. Por eso la santidad, la justicia de Dios va a ir en contra de toda desobediencia, rebeldía, hermano, todo pecado, todo injusticia, todo lo que está mal en nuestras vidas. Aquel que quiere andar en la justicia de Dios tendrá que irse atacando a sus enemigos, destruir toda su vida, aquello que, hermano, que no le agrada a Dios y que sabe que sus comportamientos y conductas no son agradables a Dios. A eso se le llama justicia.
el que anda en la justicia, su expresión es atacar. Yo estoy mal, me equivoqué, independiente de los demás, pero yo no debía haber actuado así, yo no debía haber reaccionado así, yo no debía haberle pagado mal por bien, yo no debía haber hecho esto, porque eso es justicia, lo que yo me merezco, siendo lo correcto, siendo lo malo. La palabra justicia también significa, hermano, dice una voluntad revelada. Dice que la voluntad, quiere decir que la justicia es decir, a mí Dios me muestra que me comporte así, a mí Dios me dijo que yo haga así, a Dios le digo, por eso tenemos que decir, a mí Dios me dijo, a mí el Señor me reveló que yo me comporte así, porque de esta manera voy a agradar a mi Dios. Todo aquel que no anda conforme a la voluntad de Dios y dice y actúa como el Señor le mostró o como el Señor se lo reveló, se llama justicia. Se llama justicia. Fuera de ahí se llama injusticia, porque está actuando bajo su propia justicia, no conforme a la voluntad divina, está actuando como cree que dice, sin pegarse a la voluntad de Dios. Hay quienes dicen que Dios les habla, pero no han leído nunca la Biblia, ni entienden la Biblia, ni oran a Dios. Por eso están pidiendo, hermano, justicia, que es que Dios les dé la razón cuando no es así. Y justicia creen que les va a pagar conforme a lo que creen, conforme a lo que dicen. No, Dios, justicia es pagarle a cada uno o darle al hombre a cada uno conforme a su desobediencia, conforme a su actitud, conforme a lo que cree, hermano, cuando no es así. Por eso dice, ignoramos la justicia de Dios, cómo Dios obra, hermano, porque el hombre cree que justicia es, dame la razón, voy a demostrar que yo tenía la razón, yo soy el que yo creo que es así. Eso no es justicia, va a pagarnos conforme a nuestra desobediencia. Por eso David dijo que se apegaba a la misericordia de Dios. ¿Por qué se pegaba a la misericordia de Dios, hermano? Porque sabía que él estaba haciendo lo correcto. Lo correcto es que si la Escritura dice que el sabio ve venir el mal y se aparta, eso era lo correcto. Pero no dice que voy a discutir con él, porque voy a pelearme con él, yo voy a decirlo porque yo tengo la razón. No, hermano, sino porque veía que no era conveniente. Eso es justicia. Dios le pagó con paz, hermano, le pagó con salud, con bienestar. Pero acá dice, hermano, que nosotros vamos a recibir conforme la desobediencia, conforme a toda transgresión, el justo pago. El justo pago es justicia. En Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, que es un pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, el cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y fue confirmada por los que lo oyeron? Hermano, necesitamos entonces entender qué es la justicia de Dios. Vemos que, vuelvo a repetir, pudieran venir situaciones en nuestras vidas. Estamos pasando por muchas cosas, enfermedades, por luchas, por adversidades, problemas, cosas, hermanos, que nos vuelven locos. Pero ¿será que es, hermano, por ser cristianos? ¿O porque hay injusticia en nuestras vidas? ¿O porque todo el tiempo queremos decir, es que yo hago las cosas bien, porque voy a la iglesia, porque pienso Dios, porque oro? No, hermano, eso lo hacía David. Pero David no se sometía a la palabra. ¿Qué dice en Romanos 3:5? Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera de otro modo. Dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si crees que por mi injusticia Dios, si por mi justicia, dice, si por mi justicia Dios va a hacer justicia en mi vida, no, dice, no nos equivoquemos. Si por mi justicia Dios me va a hacer justicia, entonces dice, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? ¿Cómo Dios nos juzgaría si por nuestras cosas mal Dios nos va a hacer un bien? Si por toda desobediencia Dios nos va a hacer un bien porque tenemos la razón.
Si por cada cosa que está mal queremos que Dios nos dé la razón. Entonces dice, ¿sería Dios injusto? No, hermano, justicia es pagar a cada uno lo que bien se merece. Justicia no es venganza. Justicia no es dame la razón. Justicia, yo creo que yo estoy actuando bien. No, hermano. Justicia es estar pegado a la palabra. Justicia es la rectitud. Justicia es la fidelidad. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Justicia es andar contra todo lo que está mal en nuestras vidas. Justicia es estar en el altar. Justicia es amar la presencia de Dios. Justicia es ser obediente. Justicia es ser justos conforme a la fidelidad. Justicia es amar con todo nuestro corazón la bendita presencia de Dios. Y por eso uno puede decir, Señor, obra conforme a tu justicia, que es, dame lo que merece. Si es lo que dijo David, si yo actúo mal y actúo locamente, pues sí recibo esa, porque yo debí haberte hecho obediente, no debí haber actuado así. Señor, dámelo a mí. Es que los demás me hacen, es que yo estoy bien. No, hermano, eso no es justicia. Eso se llama venganza. Venganza. Y Dios no obra en nadie que le pida venganza. Sálvame en tu misericordia, sálvame en tu misericordia. Dios actuará con nosotros de la manera que nosotros actuamos con los demás. Dios actuará. Justicia es que Dios actúe con nosotros de la manera como nosotros actuamos con los demás. A esto se le llama justicia de Dios. Así como hizo con David. ¿Por qué Dios no perdonó a David cuando él pidió misericordia? Porque cuando Urías le pidió a él misericordia, él no tuvo misericordia. ¿Por qué nos pasan muchas cosas? Porque en vez de así hemos sido con los demás. Así hemos actuado como los demás. Y esto es personal, hermano. Es personal. Si yo le digo que así hemos actuado, en veces hemos cometido injusticia, hemos sido faltos de misericordia, pero usted también lo ha hecho. Así que Dios va a juzgar a cada uno según sus causas. No, si es cierto, el hermano, la hermana no tiene misericordia. Y empezamos a tirar directa. No. Esto es personal. Cuando David pidió misericordia, hermano, él no había tenido misericordia. Por eso dice la Escritura, juicio sin misericordia se hará si no tuviéramos nosotros misericordia. ¿Cómo le pagó Dios a Nabucodonosor, hermano? Terminó como un buey. ¿Cómo le pagó a Dios a Jezabel? Conforme a su justicia, conforme a sus obras, le envió enfermedades. En veces la mujer, hermano, es enfermedad porque quiere dominar al hombre, porque no quiere andar en lo justo, en lo correcto, en lo que dice la palabra, y Dios todo el tiempo la mantiene enferma. Eso dice en Apocalipsis, que cuando hay un espíritu jezabélico, hermano, el hombre, la mujer quiere dominar al varón. Todo el tiempo ella está enferma, está con dolores, y así es lo mismo en el varón. Así es lo mismo en el varón. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de qué le vino, hermano, todos esos dolores, todas esas enfermedades. Le vino a consecuencias de no aplicar la justicia de Dios, de no aplicar lo correcto y dejar que el hombre tome su lugar, hermano, y dirija. No, ella siempre quiere tener la razón. Todo el tiempo está enferma, y así como el varón también, hermano, porque el espíritu jezabélico opera de las dos maneras. Por eso dice, hermano, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Fíjese, y a sus hijos heriré de muerte. Cuando hay insujeción, cuando hay un desorden de obediencia, hermano, en una casa, tanto en el hombre como en la mujer, hasta los hijos padecen de enfermedades, padecen de adversidades,
porque hay un espíritu jezabélico, porque no se someten al orden de Dios, porque cada quien quiere aplicar su propia justicia, y justicia significa dominar la vida de otros. Como le pagó Dios a esta mujer, conforme a sus actos. Y un hombre desobediente, una mujer desobediente, un hijo desobediente, lo único que merece, lo que dice aquí, es injusticia. Si nosotros actuamos con misericordia, misericordia vamos a recibir. Si nosotros actuamos con injusticia, injusticia vamos a recibir, porque Dios no es injusto. ¿A cuánta gente se cree sabio? Dicen Romanos. Y cómo Dios le pagó a aquellos que se creían sabios inteligentes. Terminaron adorando. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Dicen Romanos 1:28. ¿Por qué? Porque así les pagó, porque andaban en la injusticia. Dejaron de adorar a Dios, dejaron de darle las gracias y los entregó a la inmundicia. ¿Qué recibieron? La justicia de Dios. Y luego, ay, ¿por qué me juzga? ¿Por qué me condena? ¿Y por qué no tienen piedad de mí? No, hermano. Hermano, si esto fue lo que recibiste, es porque tú decidiste recibir eso de parte de Dios. ¿Acaso por hacer un mal, porque nosotros vivamos en la injusticia, Dios nos va a hacer un bien? Entonces Dios es injusto. Pero Dios aplica la justicia dándonos a cada uno lo que merecemos. Elías, hermano, perseguido por una mujer, lleno de miedo. Jacob, lleno de lepra, porque se creía mejor que los demás, porque llegó a creerse tan perfecto, tan justo, que lo llenaron de lepra. Recibió porque había cometido injusticia. No estaba ya, no se apegaba, sino se apegó a su propia justicia. El hombre tendrá muchas luchas por glorificar el nombre del Señor, pero otro será consecuencia de su injusticia. ¿No será que las cosas que nos pasan es por ser injustos? Queremos que Dios nos dé la razón en veces en el matrimonio, cuando nosotros no somos justos, no nos apegamos a la palabra. Queremos que Dios nos bendiga hoy, pero pregúntate si tú, lo que dice en Deuteronomio 28, tú haces la voluntad, dice la Escritura, verá, y estas bendiciones te alcanzarán si escucharas hoy atentamente esta voz. Porque si escuchamos la palabra, si escuchamos andar en la rectitud y en la obediencia al Señor, ¿creen que merecemos nosotros ser bendecidos? ¿O recibimos escasez, recibimos situaciones? ¿Acaso Dios pagará a alguien por toda desobediencia y rebeldía, que ahí le pagará con un bien? ¿Sabe qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se me mostró? Porque ignoramos la justicia de Dios. Queremos que nos vaya bien siendo injustos. Queremos recibir todo de Dios, pero somos injustos. Injusto es no apegarse a la voluntad, no apegarse a lo recto, no apegarse a la santidad, no apegarse a la obediencia, no apegarse a lo que Dios manda todos los días. ¿Por qué pasamos muchas situaciones? ¿Por qué tenemos guerras? ¿Por qué muchas necesidades? ¿Por qué muchas enfermedades? Por la injusticia. Por ser injustos. Pero ahí estamos, Padre bendito, ten misericordia de mí, te pido que me ayudes, y mira que es que yo quería la razón, y es que venganza, eso se llama venganza. Justicia de Dios es recibir cada uno conforme a su dedicación a Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude, queridos hermanos. ¿No será que ignoramos la justicia de Dios? ¿No será que cada uno recibe lo que se merece conforme a la justicia de Dios, no a nuestra justicia? Dice que trataron de implantar su propia justicia, que la justicia, porque ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya. Que Dios nos ayude en nuestro caminar todos los días. Y que si queremos pedir misericordia, y si queremos ser librados, que seamos librados conforme a la justicia de Dios, que está diciendo: Señor, págame conforme a mis actitudes, conforme a mi comportamiento, conforme a mi actitud, conforme a mis pensamientos, conforme a mi búsqueda, conforme a mi temor. Págame así. No me entregues en manos de los hombres, que es sin misericordia, que es lo que estaba diciendo.
No quiero yo tener problemas por mis actitudes. No quiero yo refugiarme en situaciones por mis actitudes. Que Dios nos ayude, hermano, y que en esta mañana caminemos. Dios nos libre de nosotros mismos. Dios, que Cristo sea nuestro Señor, sea nuestro refugio, sea nuestra fortaleza, sea nuestra roca, sea nuestro castillo, sea nuestro baluarte, sea nuestro camino, sea nuestra verdad, sea nuestra justicia, cuando nosotros estamos pegados a la justicia divina, que es entregamos en manos de Dios, y que sea Dios quitando, hermano, conforme a su tiempo, conforme a la misericordia, porque la misericordia es un tiempo que Dios nos da. Pero que no vaya a ser cosa que Dios nos meta en su tiempo, en tiempos de 3 años, de 3 meses, y hasta que se cumplan esos tiempos, no vamos a salir de ahí. Es mejor pegarnos a su misericordia, que es correr a cambiar nuestra vida delante de edificar un altar. Es mejor refugiarnos en el Señor, no es estar llorando, no es estar apartado. Refugiarse en el Señor significa cambiar la vida en santidad, en temor, en búsqueda, en entrega, en totalidad. Eso se llama refugio. Así estará Dios ayudándonos, hermano. Pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial, y que nos ayude a cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, a nuestra vana manera de vivir, y entendamos por qué nos pasan las cosas dentro de casa, por qué nos pasan las cosas dentro de nuestro corazón, por qué vienen tantas adversidades. Es por no estar apegados a la palabra. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que esté. Que Dios, hermano, establezca su presencia, su misericordia en tu vida. Y date cuenta si las cosas que nos pasan es producto de una justicia o de una injusticia. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Donde quiera que estés, arrepiéntete, cambia de actitud y haz como David. Voy a entrar en tu refugio. Voy a entrar en tu misericordia a cambiar mi vida. Y gracias por el tiempo que tú me das para cambiar mi vida. Dile, Señor, te doy las gracias. Aplica la justicia. El justo es aquel que anda en la justicia, no aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Vuelvo a repetirle, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, pero alcanzar la justicia es limpiar nuestro corazón de todo aquello que en realidad siempre estamos cayendo, en las cuales no podemos, muchas veces, hermano, no entendemos por qué nuestro corazón actúa así. Que Dios te bendiga donde quiera que esté. Saludos a los hermanos allá en Jorge Alberto, allá en Comitán, Chiapas, a Mariela, a Laura López, a Yuli, a Sheila, la pastora Jessica Díaz, allá en Palizada, allá a los hermanos. Muy pronto Dios nos va a permitir también estar llevando el mensaje allá en Yaxcucul, hermano, un municipio de aquí de Yucatán. Que Dios nos ayude y que siempre apliquemos o seamos hombres de justicia. Que Dios te bendiga donde quiera que esté. Ayúdenos a compartir la palabra. Ayúdenos, hermano. Y mandamos saludos a aquellos hermanos que están en Tierra Deseable, Betsabé, no lo veo quiénes son los demás, hermano, pero que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga, hermano. Saludos a todos. Ayúdanos a compartir y llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan para que vuelvan a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, pueblo.